Lo que sí veíamos es que se había producido una ruptura en el patrón histórico de socialización que tenía primero en la familia, escalonadamente, ¿no? Primero a la familia, después a la escuela y después a la esfera pública. Y ese escalonamiento de la vida social se vio interrumpido básicamente a partir de la irrupción de estas tecnologías. Antes, en ese escalonamiento, familia, escuela, esfera pública, uno iba adquiriendo un código perceptivo del mundo, una lógica del sentido, una axiología, un episteme, para decirlo más Foucaultianamente, ¿no? Hoy aquella mediación incorporó, y desde muy temprana edad, a la tecnosociabilidad. Con lo cual ese escalonamiento o esa lógica se alteró por la irrupción de esa tecnosociabilidad que compite con los roles formativos que antes ejercían las familias, la escuela y la esfera pública. Entonces aparecen otros sistemas simbólicos, otras lógicas relacionales, otros modos de habitar el mundo que empiezan a generar como un cambio en la dialéctica entre lo individual y lo colectivo. Como un cambio en esa dialéctica que impacta en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo político, y que empieza a generar una realidad incipientemente paralela. Esto sucede, nosotros, digamos, todo esto es como una contextualización de lo que después desemboca en la creación del observatorio y de la investigación por la cual vos me preguntás, ¿no? Esto sucede fundamentalmente por la confluencia de dos fenómenos que son muy propios de nuestra época y que no tienen antecedentes. Habría que remontarse casi al inicio de la escritura para poder encontrar algo parecido, sin ser lo mismo, por supuesto. Y me refiero a una arquitectura tecnológica, que es la arquitectura tecnológica de Internet, con una lógica de tipo hipertextual, y al agotamiento de una narrativa de tipo logocéntrica. Esa confluencia es muy fuerte porque empieza a resignificar la vida social de un modo muy importante, pero fundamentalmente en las generaciones más jóvenes. Voy a decirte 3 efectos que tengo anotados para poder desarrollar un poquito. El primer efecto es la hipertextualidad como un concepto y como un cimiento de lo que Barico llama directamente una nueva civilización. ¿Por qué? Porque, digamos, estábamos acostumbrados a una cultura de tipo arbórea, digamos, jerárquica, con un centro rector, de donde salía y se emanaba el sentido, donde, digamos, la raíz era lo que generaba un linaje, una tradición, y todo lo que se fuera por las ramas empezaba a tener como un valor cada vez menor, digamos, ¿no? Era hojarasca, terminaba siendo. Eso, digamos, para llevarlo a un término más de tipo filosófico, pero también con connotaciones que tienen que ver con lo religioso, digamos, hay una vieja forma de denominar a Dios, decía Borges, que es como en la esfera de Pascal, ¿no? Como
que la esfera de Pascal es una circunferencia cuyo centro está en todas partes y su, digamos, circunferencia en ningún lado. Entonces, digamos, ese modelo de sociedad más de tipo rizomático, con una multiplicidad de centros y con aristas que nunca hay un lugar que esté afuera, sino que está todo adentro, altera la lógica, digamos, de un orden social, ¿no? La hipertextualidad tiene esa potencia, por eso Barico dice que son los cimientos de una nueva civilización. Y ahí es donde también se altera dos cualidades que significaban mucho en todo el proceso histórico anterior al actual, que son la idea de profundidad y de superficialidad. En la idea de profundidad se evocan autoridades, digamos, ¿no? Todo lo que tenga profundidad, lo que tenga un buceo, es parte de una dinámica en donde se busca el sentido. Nunca a través de lo superficial, nunca a través de lo que se da en esa especie de gran circunferencia que no tiene bordes. Entonces, esa especie digamos, de superficialidad, donde empieza a construirse sentido a partir de las conexiones y no tanto de la profundización, es uno de los efectos también, digamos, muy fuertes de esta, llamémosle, nueva o nuevo orden social. El segundo efecto es el desarrollo de una narrativa que viene muy, digamos, como acoplado a esto, que es el desarrollo de una narrativa convergente y audiovisual, que se desplaza de lo escritural y prescinde de la palabra de un modo cada vez más fuerte y acentuado. Digamos, todo lo que podemos ver en la comunicación con emoticones, la comunicación de Instagram, TikTok, y digamos, todo lo que hoy sería como el manejo de interfaces, forma parte de este desplazamiento de lo escritural hacia lo audiovisual. Pero es una gramática que todavía no tenemos desarrollada. Así como tenemos una gramática de lo escritural, y donde hay una morfología que define las funciones y el modo en que se organiza el sentido de una construcción comunicativa, escritural, que también impacta en lo oral, eso ahora se ha desplazado mucho hacia lo audiovisual. Y eso tiene, por un lado, el desarrollo de una lectura de interfaces que empezó a, digamos, a construir un sentido y un saber que se fue cada vez desarrollando más, y en donde aparecen de diferentes maneras lo acumulado en el vínculo con los videojuegos, con las redes sociales, con los foros, con los buscadores, con las páginas de videos, en donde uno empieza a mirar una pantalla y al mirar una pantalla detecta o empieza a observar determinada cantidad de iconos o de símbolos que definen la manera con la que vos tenés que interactuar con esa interfase y la sucesión de interfaces que se van abriendo a partir de ahí. Entonces, ¿y esto cuál es el efecto que nosotros observamos en eso? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos con nuestros chicos, nuestros jóvenes, muchas veces les preguntamos cómo se hace tal cosa porque no las podemos entender, digamos, no entendemos rápidamente el procedimiento. Entendemos lo que necesitamos, pero no sabemos cómo hacerlo. Cuando nosotros le preguntamos a un pibe cómo se hace tal cosa,
nosotros eso lo hemos estudiado, tenemos una investigación hecha sobre eso, encontramos que los pibes tienen como un rápido y súbito mal humor, porque muchas veces eso implica tener que traducir de un sistema a otro sistema. Entonces, en esa traducción se dificulta mucho porque significa someter una lógica práctica y audiovisual a una lógica escritural que no tiene relación. Lo que nosotros hacemos cuando le preguntamos a alguien, a estos jóvenes, cómo se hace tal cosa, es someterlos a una lógica que es nuestra. Y se sienten muy incómodos porque no es fácilmente traducible y fácilmente verbalizable. Por eso es muy frecuente que cuando les preguntamos cómo se hace tal cosa, terminen diciendo, o rápidamente, decidan resolverlo mostrándonos cómo se hace o directamente haciéndolo ellos. Porque cuando lo llama una abuela, una tía o un hermano mayor o lo que sea a un chico y le pregunta cómo se hace tal cosa, él no puede decirle, fíjate que tenés un iconito que dice tal cosa, que es color verde y que tiene un puntito, y otro que tiene una cruz, y otro que tiene una liñita, y digamos, todo como una... Es muy difícil de traducir todo eso. Entonces, en esa dificultad, se le hace mucho más fácil resolverlo a ellos, y por eso se ponen un poco odiosos a veces, que, digamos, tener que explicarlo, ¿no? Y el tercer efecto de esto es el desdoblamiento de la realidad. En dos registros narrativos que son difícilmente conciliables. Porque uno responde a una lógica, cuando digo lógica, incluso uso una palabra que a mí me genera como muchos problemas, porque la lógica remite a un logos, a un logocentrismo, a una manera de presentar la verdad, o lo que debe ser, o lo que es. Mientras que lo que tiene, podríamos llamar a todo lo que es la etapa moderna y anterior como logocéntrica, y a esta como más rizomática. Todo lo que tiene que ver con una modalidad logocéntrica está muy acorde al mundo de lo escritural, mientras que la narrativa de tipo audiovisual tiene mucho más, digamos, empatía con la modalidad de todo lo que es hipertextual, de lo que es la manera en que se organiza el sentido en la actualidad de un modo rizomático. Esto, a su vez, en estos dos registros, aparece entonces una circulación de saber que mantiene la tradición, que es la de los adultos, que es la de la televisión, la de los diarios, la del cine en el sentido más moderno, y una circulación del saber que va en otro registro que tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Con una manera mucho más dinámica, mucho más breve, mucho más recortada, discontinua, efervescente, que entra y desaparece. Entonces, hay como nuevos modos de entender el saber y de relacionarse con el saber. Esto, el efecto inmediato de esto es la interrupción de la interlocución con los jóvenes y con esa modalidad de narrar, de contar, pero también de aprender y de enseñar. Con este escenario, digamos, con este contexto, es que, digamos, empezamos a ver diferentes investigadores
de diferentes universidades que hacía falta generar un espacio para este debate. Y es ahí donde se crea el Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, que fue fundado por la Universidad de José C. Paz, la Universidad de San Martín y la Universidad Pedagógica, con la idea de ser, como digamos en todo caso, el puntapié inicial de algo mucho más abarcador, que contemple a la asociación y la incorporación de diferentes universidades, institutos de investigación, grupos o personas. Todo aquello que de alguna manera involucre al debate sobre la realidad actual y el modo en que empieza a impactar en la universidad. Con la idea de identificar, cuando digo identificar es de algún modo empezar a entender los saberes propios de la época actual, lo que nosotros llamamos saberes tecnosociales. Los llamamos tecnosociales porque entendemos que primero son un rebote, un efecto de lo tecnológico, pero que después de un tiempo empezaron a construir una lógica del sentido que trascendió a la tecnología y que ya no tiene que ver estrictamente con lo tecnológico, sino que pasó a ser parte de la vida cotidiana y ¿cómo te lo digo? O sea, ¿a qué ejemplos me puedo referir? Al modo en que buscamos una pareja, al modo en que nos organizamos para iniciar un viaje, el modo en que nos anotamos en una bolsa de trabajo, el modo en que visibilizamos nuestros perfiles para empezar a tener una vida profesional, el modo en que presentamos nuestros trabajos, digamos, de investigación en redes universitarias, en el modo en que leemos, y el modo en que leemos la realidad, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa esto porque también descubrimos, y esto fue un poco lo que inició la investigación, es que estos saberes tecnosociales se portan o forman parte de los recursos que tenemos, ya no solamente los jóvenes, sino que los hemos empezado a incorporar todos, pero que esos saberes muchas veces, en la mayoría de las veces, no sabemos que los poseemos hasta que se ponen, o algo los pone en evidencia con la posibilidad de ser asimilado intelectualmente, a través de un concepto, por ejemplo. Con la carencia de una codificación, con la carencia de una conceptualización y de una teorización acorde, estamos como frente a un conocimiento que no podemos utilizar, no podemos administrar, no podemos gestionar, no podemos enseñar, ¿no? Estamos frente a un conocimiento fundamental para la época actual, pero que todavía no ha ingresado a la universidad, no ha ingresado al mundo académico y tampoco ha generado una pedagogía acorde, ¿no? A nosotros nos interesaba entonces explorar alternativas pedagógicas y didácticas que tuvieran una relación directa con estos nuevos saberes. Y a nosotros nos parece que no se puede incorporar ese tipo de saberes o administrar o gestionar ese tipo de conocimientos si no se los entiende, si no se los decodifica, si no se los conceptualiza, ¿no? De hecho, digamos, un ejemplo que tiene que ver con los antecedentes del observatorio. Yo soy director del programa de Saber Juvenil Aplicado de la Universidad de San Martín, y ahí, cuando empezamos a ver que aparecían estos saberes tecnosociales,
empezamos a ver que eran saberes que tenían una gran utilidad productiva, por ejemplo. Pero, digamos, ¿cómo nos dimos cuenta? Cuando los chicos empezaron a, digamos, los más jóvenes, empezaron a revolucionar la industria cultural, a partir de una cantidad de recursos tecnológicos que tenían impacto en el modo en que se producía cultura. Y empezamos a ver si eso tenía además algún impacto en otro, digamos, en otra dimensión productiva. Y empezamos a ver que sí. En paralelo, más o menos en el año 2013, aparece un informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en donde, después de un relevamiento a nivel global, se dieron cuenta que más de la mitad de 2/3 de los patrones, productores, empresarios del mundo, entendían que tenían que hacer el pasaje a un proceso productivo informacional, llamémosle, en términos de Castells. Pero para llevar adelante ese proceso o ese pasaje, no contaban con, digamos, los perfiles profesionales que necesitaban. No solamente no contaban, sino no sabían ni cómo se llamaban, ni dónde irlos a buscar. Porque no había un desarrollo de perfiles profesionales adecuados a esas necesidades que estaba experimentando el proceso productivo en general, y que incluía cuestiones de manejo de tecnología, de comunicación, de temporalidades, de ubicuidades, etcétera, que no estaban, digamos, gestionadas o representadas en los perfiles profesionales. Solamente había, con el reflejo que suele caracterizar al mercado, profesiones en universidades privadas, pero, qué sé yo, como el community manager o el curador de contenidos o lo que sea, pero de un modo muy sesgado hacia el mercado. No existía posibilidad de pensar un community manager que pudiera trabajar, por ejemplo, en una en organización social, en un club de barrio, en un partido político, en un sindicato. Estaba como muy sesgado hacia el mundo del mercado.